complejas y que además reclaman de una visión que tenga en cuenta este elemento de interdependencia en el mundo y entre los problemas en sí, entre las personas. Entonces, el sentido que, bueno, realmente tratar de resolver las cuestiones de forma cerrada, dogmática, sin matices, diga sí o no. Diga sí o no, mire, no es que no quiera dar respuesta, es que hay que matizar sobre este asunto, ¿no? Entonces, hay que intentar encontrar cuáles son los valores y de qué manera nosotros vamos a priorizar, pero en cada caso, no predeterminando de manera rígida cómo han de convivir esas concepciones. Y la verdad es que eso yo creo que no es apelar a un mezquino término medio, a una solución de café para todos, que dicen a los políticos, sino a que realmente hay que salvaguardar valores, principios, concepciones de la dignidad, concepciones de los derechos humanos diferentes, entendiéndolas no como absolutos, sino permitiendo que todos se respeten en la medida de lo posible. La verdad es que hay un problema añadido, y es que cuando se habla de flexibilidad perdemos certezas, y mucha gente quiere la certidumbre. La certidumbre es algo que a los seres humanos nos gusta, ¿no? La repetición te da paz, te da previsibilidad. Y la imprevisibilidad no es grata para quienes desean una certeza absoluta en las decisiones, en los que buscan, como antes dije, recetas morales. Pero bueno, yo creo que ahí habría que echar mano de la famosa frase de Kant en su respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Y atreverse a pensar, atreverse a decidir, atreverse a dejar los andadores y atreverse a tomar las decisiones que a cada uno de nosotros nos competen. Yo creo que eso es importante. A cada uno de nosotros nos compete. No podemos volver a dejar las cosas en manos ni de expertos, ni de guías, ni de gurús, ni de sabios, ni de teólogos, ni de... La decisión a quien le toca, con los argumentos que la avalan y, por supuesto, habiendo debatido de manera democrática y habiendo hablado sobre las cuestiones. Yo creo, sin embargo, que apreciamos en el mundo en el que vivimos una cierta tendencia a un reverdecer de modelos dogmáticos. Lo digo con pena, pero es un poco verdad. Es decir, quienes ejercen el poder discuten fuera de las mesas. Y eso, la verdad, es que me resulta lamentable. Acuerdan y desacuerdan en la discusión entre iguales, pero después viene la iglesia, el sindicato, el partido, el poder, el interés. Y donde se dijo Diego, se dijo Diego, y las cosas, pues volvamos a discutir. Bueno, es un poco lamentable. Desde luego en España hay una clara tendencia en muchos grupos a radicalizar la rigidez y a radicalizar el dogmatismo. Lo digo con lástima, pero es que si no hacemos un buen análisis de cuál es la realidad, mal podremos hacer una previsión de hacia dónde queremos ir con una... Bueno, aquí hay muchos métodos, el diagnóstico es necesario antes de poder proponer una receta curativa. Y es cierto que en nuestra cultura común, los primeros en moverse en dar soluciones a aquello que no la tenía clara, pues fueron las iglesias. Y las reflexiones bioéticas, que deberían ser reflexiones autónomas en el marco de la decisión moral, de la ética o de la decisión después político-jurídica, pues la verdad es que ha habido muchas que han provenido de campos religiosos. Y otra solución dogmática proviene a veces del técnico, no de la confesión, sino del técnico, porque muchas veces se intenta pensar o se intenta circunscribir el problema bioético a un problema técnico. Efectivamente, si hay un problema técnico, ese es previo y hay que resolverlo, pero no valen siempre soluciones técnicas a aquellas cuestiones que implican decisiones morales y decisiones político-jurídicas. Es decir, si nosotros pensamos que todas las soluciones tienen una cuestión de gestión o de técnica, es fácil dejarle al experto la tarea de buscarla. Y otra vez, uno
pues se evita el tener que tomar sobre sí la responsabilidad de la decisión. En el caso del riesgo, por ejemplo, nosotros hemos estudiado bastante todos los temas que tienen que ver con riesgo ambiental, los transgénicos, la nanotecnología, que ahora estamos trabajando en un proyecto. Bueno, el riesgo sí que efectivamente nos lo tendrá que decir el técnico, pero la decisión de quién asume el riesgo y hasta dónde se asume el riesgo y a cambio de qué se asume el riesgo, esa no es una decisión técnica, es una decisión moral, es una decisión política, es una decisión jurídica. Hay que distinguir bien estas cosas, porque si no, volvemos a nuestra responsabilidad, volvemos a declinarnos en manos de aquellos que nos evitan pensar, ¿no? Lamentablemente yo creo que eso es bastante así, ¿eh? Y como realmente yo he venido siempre sosteniendo que la reflexión bioética necesitaba de la decisión jurídica, me parece lamentable que a veces huyamos de ese tipo de debate para convertir en cuestiones técnicas o en cuestiones, bueno, cada uno piensa lo que le parece, cada uno decide lo que le parece, cada uno, aquello de deja vivir. Bueno, miren, según qué cosas es necesario definirse y tomar postura, porque si no, no todo da igual. El que haya pluralismo en los valores no debe llevarnos a tener una actitud escéptica respecto a los valores, es decir, no todos dan igual. Lo que pesan los argumentos, a veces no todos racionales, pueden ser incluso pues que tengan que ver con el sentimiento o con otras cosas. Pero me parece que es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿no? Que hay decisiones políticas que nos afectan, que nos atañen y que nos corresponden, y que no las podemos dejar en manos de gestores, ni en manos de los que saben, ni en manos de las religiones que ya están habituadas a responder así. Me parece importante en este contexto recordar que tradicionalmente de los propios derechos humanos hay dos tradiciones, y de la dignidad igualmente. La tradición que ha venido preconizando la Iglesia, el cristianismo, la Iglesia católica especialmente, que incardina a la dignidad y a los derechos en un orden, en una idea de orden, de estar en su sitio, de cada uno lo que le corresponde, y salirse de eso, incluso en el lenguaje de derechos humanos, es eso, el desorden del comunismo, de la sexualidad, del capitalismo, del consumismo, de todos los ismos que queramos. Y la otra tradición de los derechos es la tradición que pudiéramos llamar del humanismo liberal o de la ilustración, que entiende que son armaduras de la voluntad, es decir, aquello que nos permite decidir y ampara nuestra opción por un determinado modelo de vida. Y yo creo que es importante esa relación entre que uno decide, que tiene libertad, pero que es responsable de aquello que decide. Y en tanto que es responsable de aquello que decide, es digno. Para mí, la idea de dignidad se debe de trabajar por este lado. Podemos debatir mucho porque hablaremos a lo largo de este seminario mucho sobre la cosa. Pero yo creo que es ese el camino en una sociedad, como antes dije, que es plural, que la gente piensa las cosas de manera diferente. Para terminar, y así dejaremos más tiempo al debate y no me pasaré, creo que hay ejemplos que nos hacen ver que realmente nos encontramos en unos tiempos difíciles, ¿no? Que es efectivamente necesario que cada uno asuma una actitud muy vigilante, porque los ciudadanos tienen que ejercer su libertad y tienen que ejercer su responsabilidad. Eso no quiere decir que seamos belicosos, pero no podemos dejar de estar vigilantes, porque sinceramente, como antes les decía, parece que con esa idea de que debatimos las cosas, de que tenemos un espacio para discutir, ya las cosas van a ser como. Miren, no. Antes se dijo que yo soy miembro de la Comisión Nacional de Bioética de España. Acabamos de aprobar en mi país, en el mes de marzo, una nueva ley del aborto. La anterior venía vigente desde antes de la aprobación del Código Penal. Desde el año 87, desde el año 95 que se aprobó el Código Penal, el único precepto que se mantuvo fue el que remitía a la vieja ley del aborto, y hemos modificado la ley. Bueno, hemos modificado la ley para dar amparo a los mismos casos que antes se aceptaban con la vieja ley. Cierto que la vieja ley se le daba una interpretación extensiva que en derecho penal no procede,
Y ahora, bueno, hemos ganado que nos hemos atrevido a nombrar las cosas. Pero la nueva ley, según y cómo se interprete, porque además si se lee el texto, es un texto que más parece una exposición de motivos, y aunque yo sea de filosofía del derecho y las exposiciones de motivos me gusten, pues yo creo que el derecho penal tiene que ser algo más preciso, pues veremos qué juego da. ¿Qué quiero decir al poner este ejemplo? Pues mire, que hemos discutido en la sociedad, en debates mediáticos, en el que yo creo que la mitad de las personas que hablaban no se creían aquello que decían, pero bueno, eso es una quizá perversa percepción mía, ¿no? Pero que ha crispado a la sociedad para llegar después a puntos muy parecidos a aquellos sobre los que se habían. Lamento decirlo aquí porque yo sé que para muchos, para México y para algunos otros países, pues decir el modelo de la ley española, bueno, miren, pues si analizamos bien las cosas, vamos a ver. Y bueno, y lo que les decía, el debate de la propia Comisión de Bioética, en la que se da respaldo al anteproyecto por 11 votos a 1, el uno ya dijo desde un principio que no podía votar porque su conciencia le impedía cualquier cuestión que tuviera que ver con el aborto, pues dimos respaldo al anteproyecto, sacamos aquello y después, el mismo día que entraba a las Cortes el proyecto para la discusión, uno de los que había votado a favor fue a los medios de comunicación a decir que se había equivocado, que no era así, que no lo veía de la misma manera. Y bueno, y como no nos avisó al resto de los miembros, y como una persona adulta dice que dijo donde dijo Diego, bueno, como los debates son públicos, ustedes pueden rastrear y ya se darán cuenta a qué me estoy refiriendo, ¿no? Me refiero a eso que dije al principio, que verdaderamente es muy lamentable que quizás podemos llegar a acuerdos en la mesa, pero esos acuerdos en la mesa, a través de la reflexión, a través del debate, a través del conocimiento de los hechos científicos y sociales, después la experiencia nos va demostrando que por encima de las personas de buena voluntad que deliberan, operan todos esos poderes, intereses, mercados, etc. Con lo cual, al final, quizás el círculo lo cerramos y decimos una vez más, vamos a posponer el ejercicio de la libertad para un futuro que no hemos precisado. Por eso les decía antes, tenemos, yo creo que la gente que trabajamos en bioética hoy, un trabajo muy grande en el sentido no solo de clarificar los conceptos, de encontrar soluciones a cuestiones complejas y difíciles, sino de vigilar y estar atentos a que los consensos que conseguimos con tanto trabajo después se lleven a la práctica. Y como digo, eso no quiere decir agresividad, porque compartimos un espacio cada día más pequeño. Y hemos de intentar que la vida, ese tiempo escaso que tenemos para compartir, sea lo más grata y productiva posible, ¿no? Porque eso es lo que queremos, vivir una vida buena, ¿no? Aunque nuestro concepto de la dignidad y de los derechos pueda diferir, en eso seguro que estamos de acuerdo. No saludo a María, pero yo termino. Gracias.